Palabras de sabiduría. Estamos compartiendo esta serie con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a compartir el capítulo 6 del libro de la sabiduría, capítulo 6, versículo 11. Sabiduría 6:11 dice así: Así pues, ansíen mis palabras, deséenlas y recibirán instrucción. Ansíen mis palabras, deséenlas y recibirán instrucción. La palabra de Dios permanece fiel a nuestro lado. Dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es esta gran riqueza que el Señor nos ha dado. La palabra de Dios es poder en nuestras manos. La palabra de Dios es el mismo Jesús que se ha querido quedar con nosotros. La palabra, la Biblia, no nos habla de Dios, es el mismo Dios hablándonos. No es que nosotros vayamos a la Biblia para buscar a Dios. La palabra de Dios es Dios que nos está hablando, que nos está llamando. Y en esta mañana dice, desear la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos la palabra de Dios? Si anheláramos la palabra de Dios como anhelamos cualquier cosa material, si anhelamos la palabra de Dios como anhelamos, no sé, un buen platillo de comida que nos gusta, unas vacaciones, un día para disfrutar con la familia, aquello que disfrutas y anhelas con todo tu corazón. Ahora imagínate si anhelamos de la misma forma la palabra. Dice el texto: ansíen mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Muchos de los que estamos aquí conectados buscamos esta guía, esta dirección en la vida. Muchos de los que estamos aquí somos padres de familia y lo que buscamos es eso: guiar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos en el camino de la vida, en el camino de la verdad, en el camino hacia la felicidad. Y tal vez hemos dicho esta frase: nadie nos enseña a ser padres. No hay una escuela que enseñe a ser padres. Y eso, digo, en algún tiempo era real. Hoy hay muchas formas para poder instruirnos y guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, o simplemente nosotros ir por el buen camino. Y la mejor escuela que yo puedo recomendar es, sin duda alguna, la palabra de Dios. Estar a los pies de Jesús, que es maestro y que nos instruye a través de su palabra, donde podemos encontrar infinidad de recomendaciones, de mandatos, de normas, y no solamente nos limitamos a eso, donde podemos encontrar al mismo Dios que nos ama, al mismo Dios que nos abraza y que nos instruye. Quien ha encontrado la palabra de Dios, quien ha aceptado la palabra de Dios, me atrevo a decir lo siguiente: no necesita otra dirección, no necesita otra guía. Quien hoy ha sabido instruir a sus hijos, guiarlos por el buen camino, es porque ha adoptado la palabra de Dios. Queridos hermanos, si te hace falta instrucción, no solamente para guiar a tus hijos, para caminar tú en la vida, para conocer el camino a la felicidad, a la plenitud, si te hace falta instrucción para poder caminar en tu grupo o ministerio, para poder vivir la vida en todos los espacios donde nos movemos, sin duda alguna volvamos a la palabra de Dios, que es fuente. La palabra de Dios es la fuente. Pero ¿quién es capaz de recibirla? Aquel que la anhela, aquel que la desea en su corazón. La palabra de Dios no se debe de convertir en nosotros en una carga, en una losa, sino más bien en aquellas palabras que liberan y que nos dan plenitud. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente vamos a misa o estamos en un día complicado y alguien lee la palabra de Dios. He recibido muchos testimonios de parte de ustedes también de cómo se encontraban en su momento, y a través de estas transmisiones, donde el centro es la palabra de Dios, donde lo que se anhela es la palabra de Dios, se ha recibido esta instrucción, y cómo nuestra vida ha tomado sentido a partir de recibir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios eso hace en nosotros. En todos, no, en aquellos que la anhelan,
en aquellos que la desean, en aquellos que buscan la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, en este mes, que es mes dedicado a la palabra de Dios, pero no solamente limitemos el anhelo, el deseo de la palabra en este mes, no solamente intensifiquemos el contacto, la lectura de la palabra de Dios en septiembre, sino que se prolongue a lo largo del tiempo y que nuestra vida sea un constante encuentro con la palabra de Dios. Lo he insistido mucho en este sentido. No puede existir grupo o movimiento en la iglesia que no tome como centro, como prioridad la palabra de Dios. Independientemente del carisma que tú tengas, si tu grupo no está impregnado de la palabra de Dios, está haciendo falta lo esencial. Si nuestra evangelización o a lo que nosotros llamamos evangelización no contiene evangelio, entonces no es evangelización. Es otra cosa: conferencia, charla, coaching, asesoramiento, palabras de motivación, pero no le puedes llamar evangelización si no está impregnada del evangelio, de la palabra de Dios. En la iglesia podemos hacer muchas cosas: labor social, podemos obras de caridad, y todo esto es bueno, no digo que no. Nutre, ayuda al necesitado, pero que cada obra, dice el Papa Francisco, que el corazón de cada actividad eclesial sea la palabra de Dios, sea la palabra. Por lo tanto, hermanos, yo los invito en esta mañana a desear más la palabra, a anhelar más la palabra. Todos en casa tenemos una Biblia. Sáquenla, desempólvenla. En este mes que estamos analizando el libro de la sabiduría, todos los días en la noche, si ustedes se dan cuenta, llevamos un capítulo, digamos, por día. No es porque lo estemos leyendo completo, tomo un versículo de cada capítulo. Ustedes lean el complemento, lean lo que resta durante el día o en la noche, pero en contacto con la palabra. Hermanos, por lo tanto, si en esta mañana, si en este día tú te sientes un poco perdido, un poco distraído, no sabes cuáles decisiones tomar, qué camino seguir, no hay otro. Ve a la palabra, anhela la palabra, busca la palabra y recibirás instrucción. Es promesa de la palabra. Si deseas instrucción, si deseas guía, si deseas saber por dónde, anhela y busca primero la palabra de Dios.